fascinante, ha escrito montones de libros que están disponibles para nosotros. David, junto también a Pablo, que va a estar dando una mano ahí en el stand de Sociedad Bíblica, no tienen los libros de Darrow para que se los lleven hoy, pero sí pueden tomar pedidos, y en las visitas que David va a estar haciendo a lo largo del año, él asume el compromiso, ¿no, David? Me comprometo de traer los libros de Darrow para todos los que lo quieran. Así que lo recibimos a Darrow con un aplauso de bienvenida. Good evening. Buenas noches. I must confess I have not adjusted to the Argentinian time frame. Debo confesar que no me he ajustado a la manera de organizar el tiempo que tienen los argentinos. Normally at 9 o'clock at night I am on my way to bed. Normalmente yo a las 9 de la noche ya estoy camino a la cama. And I know many of you have not had dinner yet. Y yo sé que muchos de ustedes ni siquiera han cenado todavía. I don't know how you do it. No sé cómo hacen eso. Last night when we were driving back to our hotel, Ayer a la noche cuando estábamos manejando de regreso al hotel, I noticed families walking along the sidewalk pude ver familias que estaban caminando por las veredas about 11 o'clock at night, como a las 11 de la noche, maybe 11:30. tal vez 11:30, And they had their little children with them. y tenían a sus hijos chiquititos con ellos. In the United States, En los Estados Unidos, at least in the Miller family, al menos en la familia Miller, our grandkids would be in bed at 7 or 7:30. nuestros nietos están más o menos en la cama alrededor de las 7 o 7:30 de la noche. So if you find me nodding off while I'm lecturing, Así que si me encuentran medio cabeceando mientras doy esta última presentación, you'll know that I've fallen asleep. van a darse cuenta que me estoy quedando dormido. But I love you. Pero los amo. Has nothing to do with you. No tiene It nada has que ver everything con to do ustedes, with tiene todo que my ver body chemistry. con la química de mi propio cuerpo. In the session, how many of you were here this afternoon? ¿Cuántos de ustedes pudieron estar aquí esta tarde? Okay, a lot of Muy you. bien, muchos de ustedes. So this will be a continuation Esto va a ser una continuación of where we ended up this afternoon. de donde finalizamos esta tarde. He knows how to do it. Él sabe cómo hacerlo, ¿no? My ear is not cooperating. Mis orejas no están cooperando. We ended this afternoon by seeing how the church Finalizamos esta tarde viendo cómo la iglesia has a secular, sacred divide. tiene esta división entre lo sagrado y lo secular. It does not see this book as a book of all of life. No vea este libro como un libro relevante para la totalidad de la vida. It sees this book primarily as a spiritual book for our devotional Lo life. ve de manera principal como un libro espiritual relevante para nuestra vida devocional. And our lives are divided Y nuestras vidas están divididas between the sacred and the secular, entre lo que es sagrado y lo que consideramos es secular. between our work and our worship, Entre nuestro trabajo y nuestra adoración. between our Sundays and our Entre Mondays. nuestros domingos y nuestros lunes. For those of you that were not here, Para aquellos de ustedes que no estuvieron aquí, I pointed out this Hebrew word, yo señalé esta palabra hebrea que tengo aquí en mi remera. avodah. Abodá. In Genesis 2:15, En Génesis 2:15, where it says that God put Adam in the garden en donde dice que Dios puso a Adán en el huerto to work it and take care of it, para cultivarlo y para cuidarlo. that word work Esa palabra cultivar is this Hebrew word avodah. viene de esta palabra hebrea, abodá. But half of the time this word is translated, La mitad de las veces que esta palabra es traducida, it's translated work. es traducida como trabajo. The other half of the time it's translated worship. Y la otra mitad de las veces es traducida como adoración.
So God put Adam in the garden Así que Dios puso a Adán en el jardín to worship para him, adorarle, to avodah him. para abodar a él. And in the Hebrew mind, there was not this division between the sacred and the Y en la secular. mente hebrea no había tal división como la que nosotros tenemos entre lo sagrado y lo secular. But in the church today, there is this Pero separation en la iglesia de hoy sí existe esta separación. because we are not functioning from a biblical mindset. Porque no estamos funcionando desde una manera de entender la vida bíblica. The session tonight is called The Three Books and the Creation of Western Civilization. La sesión de esta noche se llama Los tres libros y la creación de la civilización de Occidente. Prior to the Reformation, Previo a la Reforma Protestante, the world was universally poor. el mundo era mayoritariamente pobre. There were some people in most societies that were wealthy. Habían solamente un grupo de personas en la mayoría de las sociedades que eran ricas. These were the aristocrats, Estas personas eran los the aristócratas, kings and the queens, los reyes y reinas, the pharaohs, los faraones, the emperors. los emperadores. These people were wealthy Estas personas eran ricas and didn't have to work. y no tenían que trabajar. In these days, work was a curse, En ese tiempo el trabajo era considerado una maldición. and the people that weren't wealthy had to work, Y las personas que no eran ricas tenían que trabajar. sometimes as serfs and sometimes as slaves. Muchas veces al servicio y otras veces como esclavos. And they were poor. Y eran pobres. After the Reformation, Después de la Reforma, those countries touched by the Reformation esos países que fueron tocados por la Reforma were lifted out of fueron poverty. sacados de la pobreza. In other words, the Reformation was not simply a theological En reformation. otras palabras, la Reforma protestante no solamente era de naturaleza de It origen was a teológico, reforming of all of society. sino que era un movimiento de reforma de toda la sociedad. It reformed social structures. Reformó las estructuras sociales. Prior to the Reformation, you had a few elites and all the masses were inferior. Previo a la Reforma uno tenía algunas élites en la sociedad y el resto de las masas eran consideradas inferiores. As I said, it brought an economic revival. Como yo he mencionado, la Reforma trajo un avivamiento económico. Another area of impact was in the area of education. Y otra área de impacto de la Reforma fue en el área de la educación. Prior to the Reformation, Previo a la Reforma, basically the only people that were educated básicamente las únicas personas que eran educadas were the sons of the wealthy. eran los hijos varones de los ricos. Everybody else Todo el resto, did not get an education. todo el resto no tenía acceso a la educación. One of the things that the Reformation did Y una de las cosas que la Reforma hizo was focus on this book. fue enfocarse en este libro. Jesus said, Jesús dijo, if he was speaking to the Jews who had believed on him, estaba hablándole a los judíos que ya habían creído en él, if you continue in my si word, continúan en mi palabra, you will be my disciples ustedes van a ser indeed. mis discípulos en verdad. Jesus was making a distinction between believers and disciples. Jesús estaba estableciendo una distinción entre los creyentes y los A discípulos. lot of people had put up their hands, as it were, and said, I believe in Jesus. Mucha gente en ese tiempo había como, por así decirlo, levantado las manos y dicho yo creo en Jesús. There were a lot of believing Jews, Había muchos judíos creyentes, but they were not necessarily pero disciples. no eran necesariamente discípulos. And Jesus said, if you continue in my Y word, Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, you will be my disciples ustedes indeed, van a ser en verdad mis discípulos, and you will know the ustedes truth. van a conocer la verdad. And what will the truth ¿Y do? qué es lo que va a hacer la verdad? It'll set you free. Los hará libres. There is a relationship between truth and freedom. Hay una relación
cercana entre la verdad y la libertad. And the reformers understood Y this. los reformadores entendieron esto. And they wanted to see the common person have access to this book. Y ellos querían ver que la persona común y corriente tuviera acceso a este libro. But they had two major Pero problems. tenían dos problemas principales. This book was in Latin, Este libro estaba escrito en latín and that was not the language of the average person. y ese no era el idioma de la persona promedio. So the reformers began to translate the Bible Así que los reformadores comenzaron a traducir la Biblia into the vernacular, en la lengua vernácula. into German and Dutch and Alemán, French and holandés, English. francés, inglés. But they had another Pero problem. tenían otro problema. Nobody could read and write. Nadie podía leer o escribir. So even the Bible being translated into their own language, a majority of the people didn't know how to read and write. Así que aún la Biblia siendo traducida en el idioma de la gente, la mayoría de ellos no podían ni leer ni escribir. You think about how big some projects are. Uno piensa a veces cuán grandes son ciertos proyectos, ¿no? Well, the reformers wanted to create an educational system where everybody could learn to read and write. Los reformadores querían crear un sistema educativo donde todas las personas pudieran llegar a aprender a escribir And y a so leer. part of what they did was to develop a theology of Y education. parte de lo que ellos hicieron fue desarrollar una teología de la educación. The Reformation was born La Reforma nació, when Martin Luther, next slide, la próxima, cuando Martín Lutero began to seek to reform the Catholic Church. comenzó a buscar reformar a la Iglesia Católica. He didn't want to overthrow the Catholic Church, he wanted to reform it. Él no quería de alguna manera derrumbar a la Iglesia Católica, él quería reformarla. John Calvin, Juan Calvino, a French pastor called to work in Geneva, un pastor francés llamado a trabajar en Francia, he wanted to go further than Luther. él quería llevar la reforma un poco más lejos que Lutero. Calvin wanted to reform all of society. Calvino quería reformar no solo la Iglesia, pero la totalidad de la sociedad. And he understood that this book Y él entendió que este libro wasn't just a devotional book, but spoke to every area of life. no era simplemente un libro devocional, sino que le hablaba a cada área de la vida. So he would preach in the cathedral, Así que predicaba en su the catedral, Protestant cathedral, una catedral on protestante, Sunday. los días domingos. And then during the week, he would have classes in the chapel that was next to the Y cathedral. durante la semana él enseñaba clases en la capilla que estaba justo al lado de la catedral. And this was a broad-based project to educate the Y city. esto era parte de un proyecto de alcance muy amplio que buscaba educar a la ciudad. And he had business people, politicians, leaders of all kinds coming to the chapel. Y él tenía líderes de negocios, políticos y líderes de otras de la sociedad civil que venían a escuchar a Calvin enseñar. Calvino And enseñar they a su didn't Calvin. just come from Geneva, they came from all over Northern Europe. Y no solamente venían de Ginebra, sino de todo el norte de Europa, To hear what this book had to say about governance, para escuchar lo que este libro tenía para decir acerca del gobierno, about society, acerca de la sociedad about every area of y life. acerca de cada área de la vida. One of the areas Una de las áreas that the reformers worked on en las que los reformadores trabajaron was education. fue la educación. And there were a number of reformers Y hubo un número de reformadores who had education at the heart of their que ministry. tenían la educación como el corazón principal de su ministerio. One was the Puritan reformer, William Ames. Uno de ellos era el reformador puritano llamado William Ames. And he developed the concept of you can say it. Technometry. He said Y it él to me last night. Él me lo dijo para mí ayer noche, está cansado. Vamos a dar un aplauso de ánimo. Thank you. Yo no puedo decirlo de mi pueblo, lo vengo matando.
This is an old mind, Este es un cerebro and bastante it's a repeteado tired y mind. está bastante cansado. And this is a big word. Y esta es una palabra bastante larga, ¿no? So I need a young Así man que necesito un hombre to joven say the big que word. diga la palabra esta grande porque tecnometría. This is the integration of theology into every area of Esta life. palabra significa la integración de la teología con cada área de la vida. Now, in contrast, Ahora, en contraste, most of you have gone to schools la mayoría de nosotros hemos ido a escuelas o universidades where it's not theology that is integrated into all areas of donde no life. está la teología integrada a todas las áreas de la vida. It's evolutionism. Es el evolucionismo. You have gone to state schools and universities Ustedes han ido a escuelas públicas o a las universidades where the integrating principle is evolutionism. donde el principio que integra todos los campos del saber es el evolucionismo. So you learn history from an evolutionary perspective. Así que aprenden la historia, por ejemplo, desde una perspectiva evolucionista. You study sociology and psychology and anthropology Y from an evolutionary perspective. estudian psicología, sociología o antropología desde una perspectiva evolucionista. And you don't know it, Y por ahí no lo sepan, you're just going to school. estás simplemente yendo a ser educado. But what you come out of Pero con lo que salís de ahí is a mind es con una mente that thinks like an atheist. que piensa como un ateo. And that should be sobering. Y esto debe de alguna manera impactarnos. The reformers Los reformadores wanted people to come out of school querían que las personas salieran de la escuela, de la universidad, understanding how God speaks into every area of life. That was the organizing principle. entendiendo cómo Dios le habla a cada área de la vida. Ese era el principio que organizaba toda la experiencia del saber. Theology was considered the queen of La sciences, teología era considerada la reina de todas las ciencias. the integration point of all academic learning. Era la ciencia que era el punto de integración de todo el saber académico. Johann Alsted was a German reformer, Johann Osted era un reformador alemán and he thought that education should be broad-based, y que él pensó que la educación debe estar en un sentido abarcativo, cimentada. and he spoke about a unified field of knowledge, Para esto habló del concepto de un campo unificado del conocimiento. a field of knowledge where all disciplines are connected to each other. Un campo del conocimiento donde todas las diferentes disciplinas estuvieran conectadas unas con otras. Today in school, Hoy cuando vamos a las you may escuelas study universidades, history over here, puede ser que estudies historia aquí, math over here, matemática aquí, art over here. artes aquí. All of the disciplines are separated. Todas las disciplinas del saber están separadas. But Alsted's idea is that there should be a unified field of knowledge. Pero la idea de Osted era que hubiera un campo unificado del conocimiento. I am happy because some of my grandchildren Yo estoy feliz porque algunos de mis nietos are in a school in Arizona están en una escuela en Arizona that understands this concept. que entiende este concepto. So they'll study history, Así que ellos estudian historia and while they're studying history, y mientras estudian historia they're studying art from that period of history. están estudiando artes de ese mismo periodo de la historia. And they're studying music from that period of Y history. están estudiando música de ese periodo de la And they're historia. studying the philosophic ideas from that period of Y history. están estudiando las ideas filosóficas de ese periodo de la historia. So they are learning in an integrated fashion about all things. Así que están aprendiendo de una manera integrativa todas las cosas. John Amos Comenius
John Amos Comenius was a Czech philosopher, era un filósofo checo and he was known as the father of modern education. y él fue conocido como el padre de la educación moderna. Again, he was a Christian. Nuevamente, quiero decir, él era un cristiano, He was a philosopher and a theologian, era un filósofo y un teólogo, but his interest was education. pero su interés principal era la educación. So he was one of the key reformers in education. Así que él fue uno de los reformadores principales en trabajar en el área de la educación. And Comenius said something from which we have two very important educational principles. Y Comenius dijo algo de lo cual nosotros derivamos dos principios de la educación muy importantes. He said, everything must be taught to everyone. Él dijo que todo debe ser enseñado a todos. So you have a unified field of knowledge. Así que por un lado tenemos un campo unificado del conocimiento, de todas las People áreas should del be saber. exposed to everything. Las personas deben ser expuestas a todo. And he established with his words the concept of universal Y education. también estableció con sus palabras el concepto de la educación universal. I think here in Argentina you have the concept of universal education. Creo que aquí en Argentina usted tiene el concepto de educación universal. Your laws, your country's laws, probably assume that every child should have an education. Las leyes de su país asumen, ¿no?, junto con el gobierno, que cada persona y cada niño debe tener acceso a la educación. Where did that concept come from? ¿De dónde vino ese concepto? Came from this book. Vino de este libro. If you continue in my word, Si permanecen en mis you'll palabras, be my disciples van a ser mis indeed, discípulos en and verdad, you will know the van truth, a conocer la and verdad, the truth will set you y free. la verdad va a darles libertad. From this book, De este libro it went through the Reformation, que atravesó el periodo de la Reforma and they took it seriously. y tomaron seriamente Everyone should go to school, que todos debían ir a la escuela and everyone should learn about everything. y que todos debían aprender acerca de todo. This is radical and revolutionary. Esto fue radical y revolucionario. And God used this reform Y Dios utilizó esta reforma as part of what transformed nations. como parte de aquello que transformó a las naciones. This concept is rooted in Scripture. Este concepto está enraizado en la misma escritura. Let's look at Psalm 19, 1 through 4. Miremos por favor el Salmo 19 del 1 al 4. Esta es una traducción un poquito diferente a la que solemos escuchar. Una apócrifa. El cielo nos habla de la grandeza de Dios y el firmamento proclama todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí y revelan conocimiento. Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. We know as Christians that God has revealed Himself through this book. Nosotros sabemos como cristianos que Dios se ha revelado a sí mismo a través de este libro. But this book Pero este libro, says that God has revealed Himself through creation. este libro dice que Dios también se ha revelado a sí mismo a través de su creación. Creation communicates about God. La creación comunica acerca de Dios. Here we see that heavens declare the glory of God. Aquí vemos este texto que dice que los cielos declaran la gloria de The Dios, skies proclaim the works of His que hands. proclaman la obra de sus manos. Day after day pours forth speech. Que los días y las noches lo comentan entre sí. Night after night reveals Y knowledge. que noche a noche revelan And it conocimiento. goes on and on. Y sigue yendo en esa dirección. Creation La creación speaks about God. habla acerca de Dios. Cries out, Clama, look, there's a creator who made all this. diciendo, miren, hay un creador que hizo todo esto. So the reformers understood there were two primary books. Así que los reformadores entendieron que había dos libros principales. The Bible, La Biblia, God's Word, la palabra de Dios, and God's works. y también las obras de Dios. Then let's look at Paul.
Miremos lo que Pablo dice al respecto. Romans 1, 19 through 20. Romanos 1 del 19 al 20. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder, así que la gente no tiene excusa. Now, Paul is not writing about special revelation. Pablo no está hablando en esta ocasión acerca de la revelación especial. We need this book in order to understand how to be saved. En la Biblia, porque nosotros necesitamos este libro para que podamos saber cómo ser salvos. What he is writing about is what theologians call general revelation. Él estaba escribiendo de lo que los teólogos han denominado como revelación general. The works of God. O de las obras de Dios. And Paul says those works are found in two ways. Y Pablo dice que estas obras de Dios en la creación se encuentran de dos maneras. First, they are manifested in them. En primer lugar, dice Pablo, que se manifiestan en ellos. The common man, el hombre normal, can look at himself puede mirarse a sí mismo and see something of God's nature rooted in himself. Puede ver algo de la misma naturaleza de Dios enraizada en sí mismo. Because God has revealed it in them. Porque dice ahí que Dios se los ha revelado, mostrado a ellos mismos. You have the ability to think. Ustedes tienen la habilidad de pensar and to reason. Y de razonar. You're not dumb animals. Ustedes no son tontos animales. You have the ability to function creatively. Ustedes tienen la habilidad de funcionar creativamente. This is what I do just before I go to sleep. Esto es lo que empiezo a hacer antes de ir a dormir, en realidad. You hear me snoring in a minute. Si se escuchan en un minuto roncar, the babbling has gone to snoring. Ya saben que todo este balbuceo se transformó en ronquido. We have been given a will. Se nos ha sido dado una voluntad, este aspecto volitivo, así como Dios. So we can look at ourselves, así que podemos mirarnos a nosotros mismos, and understand our wonderful complexity, y podemos mirarnos a nosotros mismos y entender nuestra maravillosa complejidad, and know something about God. Y conocer algo acerca de Dios. And then the second way, y la segunda manera, we see through God's works, en la que podemos aprender de Dios a través de sus obras, are those things that are external to us. Son aquellas cosas que son externas a nosotros. Through the things that are made. A través de aquellas cosas que han sido creadas. Comenius has said this. Dijo lo siguiente: alabanza sea a ti, oh Señor, por siempre, así como también nos das tus obras y la palabra como un patrón, como tu palabra y tus obras son verdad y una viva representación de tu persona. Así que estamos a punto de probar como verdad y una imagen viva de tu palabra y tus obras. God has given us His works and His word. Dios nos ha dado sus obras y su palabra. And His word and His works represent Him in a lively way. Y sus obras y su palabra lo representan de una manera vívida. And then he says that our words and works, y luego dice que nuestras palabras y nuestras obras are to become a lively image of the Creator. Deben transformarse en una imagen viva del Creador. So it is our words and works that are to be given to the glory of God. Así que son nuestras palabras y nuestras obras que deben ser entregadas para la gloria de Dios. And here we have a summary. Y aquí tenemos una especie de resumen. There are 3 books. Hay 3 libros. Special Revelation, the Word of God. El libro de la revelación especial, la palabra de Dios. We will label this Revelation. Y vamos a llamar a esto la revelación. And then the works of God. Y luego las obras de Dios. And there are 2 ways that God has revealed Himself through His works. Y hay 2 maneras específicas en las que Dios se ha revelado a sí mismo a través de sus obras. Inside of man, dentro del mismo hombre, God, por medio de la imagen de Dios. We will label this reason. Y vamos a llamar a esto razón. And outside of man, y fuera del hombre, in the rest of creation, en el resto de la creación, and we will call this reality. Y vamos a llamar a esto realidad. So there are 3 books. Así que hay 3 libros: Revelation, revelación,
reality, realidad and y reason. razón. It was Aristotle that argued for science and learning from our senses. Fue Aristóteles que justamente argumentó acerca de la importancia de la ciencia y de aprender mediante el uso de It nuestros is through sentidos. science that we explore the external world. Es a través de la ciencia que exploramos el mundo externo. And Plato, Y Platón, Aristotle's mentor, el mentor de Aristóteles, said no, dijo no, it's through the mind, es a través de la mente, it's through philosophy, es a través de la it's filosofía, through reason that we understand what is true. es a través de la razón que entendemos lo que es verdadero. Now, William Ames put it this way: Ahora William Ames lo dijo de la siguiente manera: let Plato be a friend, permitamos que Platón sea un amigo let Aristotle be a friend, y que Aristóteles también, but even more, let Veritas be a friend. pero aún más permitir que la verdad, veritas, sea mía. All of you know the name Isaac Newton. Todos ustedes conocen el nombre de Isaac Newton. He is considered one of the most influential scientists of all Él es time. considerado uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos. He was a mathematician, Era un matemático, he was an astronomer, era un astrónomo and he was a y theologian. él era un teólogo. Remember unified field of knowledge. Recuerden lo que mencionábamos de este campo unificado del conocimiento. Christians did not separate Los things. cristianos no separaban estas So cosas. here's one of the greatest scientists of all time, Así que acá hay uno de los científicos más grandes de todos los who tiempos, was also a theologian. que era también un teólogo, And his mind wasn't split. y su mente no estaba dividida. These things are not Estas enemies. cosas no compiten entre sí, They fit together. encajan juntas. And Newton said, Plato is my Y friend. Newton dijo, Platón es mi amigo. And Aristotle is my Y friend. dijo también, Aristóteles es mi amigo. But my greatest friend Pero mi mayor amigo is truth. es la verdad. So these three books Así que estos tres libros were foundational in understanding the Reformation concept of education. fueron fundacionales para entender el concepto reformado de la educación. And it was these three books Y fueron estos tres libros that established some of the greatest universities in history. que establecieron algunas de las universidades más importantes de toda la historia. And these three books were at the foundation of the educational system in North America. Y estos tres libros fueron parte del cimiento del sistema educativo de los Estados Unidos. If you continue in my Si word, ustedes permanecen en mi palabra, you will know the truth. van a conocer la verdad. And what? ¿Y qué? The truth will set you Y free. la verdad los hará libres. If you want to build a free nation and a free people, Si ustedes quieren edificar una nación libre con personas libres, the pursuit of truth has to be at the center. la búsqueda de la verdad debe estar en el centro de nuestras prioridades. And this is the Reformers' vision and the Puritan Y vision. esta es la visión de los reformadores y de los puritanos. Next. There were three parts of the Puritan vision for education. Hubo tres partes de esta visión puritana acerca de la educación. Veritas, Veritas, the pursuit of truth. la búsqueda de la verdad. Encyclopedia, Enciclopedia, the circle of el knowledge. círculo del conocimiento. And Eupraxia, the practice of right living. Y eupraxia, que consistía en la práctica de una vida correcta. And we'll take a few minutes and look at each of Y these. vamos a tomar algunos minutos y mirar cada uno de estos. First of all, the pursuit of truth. En primer lugar, la búsqueda de la verdad. Keep going. Keep going. You will see in the left-hand photo Ustedes pueden ver en la foto de aquí a la izquierda an archway. que hay allí una arcada. This is at Harvard University. Esto es en la Universidad de Harvard. This was the first university founded in the United States. Esta fue la primera universidad fundada en los Estados Unidos. And since its founding, it has been one of the great institutions, Y desde su misma fundación ha sido una de las más grandes not just instituciones, in the United States, but it's had a world reputation. no solamente en los Estados Unidos, sino con reputación mundial. But it was founded by Pero Puritans fue fundada por los puritanos. who had this understanding of You education. may want to explain what Puritans are for people to know.
Fue el 58. Maybe. ¿No? He's always telling me that I need to go faster. Él siempre me está diciendo que necesito apurarme. And then he says, you need to explain this. Y luego me dice, tenés que explicar esto un poquitito más. It's short. Short. Like the Reformation in Europe, Así como la reforma en Europa, they wanted to reform the Catholic que Church. querían reformar a la Iglesia Católica, The Puritans, los puritanos, the word, they were Puritans. ellos eran puritanos, They had a problem with the Church of England, ellos tenían un problema con la Iglesia de Inglaterra, with some of the doctrines. con algunas de las doctrinas. And they wanted to see some Y reform, ellos querían ver reformas, but the Church of England did not want their reformation. pero la Iglesia de Inglaterra no quería la reforma de ellos. So the Puritans Así que los puritanos were persecuted comenzaron a ser perseguidos in England. en Inglaterra. And I understand, Y entiendo, I don't know, it may have been around the same time, y puede ser que haya sido alrededor del mismo tiempo, that the Welsh que los mismos were persecuted galeses fueron perseguidos by the Church of England. por la Iglesia de Inglaterra. And some of them came across the ocean, Y algunos de ellos cruzaron el océano. and where did they come? ¿Y a dónde vinieron? They came here. Vinieron acá. Well, the Puritans Los puritanos were under similar persecution, también experimentaron una persecución and similar. they wanted to live according to their understanding of Scripture, Y ellos querían vivir de acuerdo a su raise their families escritura, according to their y understanding querían of Scripture. criar familias de acuerdo a la escritura. So they came across the ocean, not to Argentina, Así que ellos cruzaron el océano no a Argentina, but to what is now North America. sino a lo que ahora es Estados Unidos. So they were reformers in England, Así que eran reformadores, que called the Puritans. eran reformadores en Inglaterra, llamados And when puritanos. they came here, Y cuando vinieron aquí, they wanted to establish an educational querían system establecer un sistema educativo as part of the foundation como parte del mismo for cimiento founding a free nation. para edificar una nación libre. And you see that slogan up there, Ustedes pueden ver ese eslogan que está allí, and on the right you see it. y aquí en la derecha lo ven amplificado. What do you notice? ¿Qué pueden ver ahí que dice? Veritas. Yes, Veritas, and it's spelled out on what? Y eso está como deletreado en qué. ¿En qué está puesto? Como si fueran qué. Sí, sílabas. Libros, muy bien, libros, books. Yeah. 3 books. Hay 3 libros ahí. The 3 books. Los 3 libros. The book of Revelation. El libro de la revelación, la Biblia. The book of Reason. El libro de la razón. And the book of Reality. Y el libro de la realidad. This was at the heart of the Puritan educational system. Esto estaba en el mismo corazón del sistema educativo de los puritanos. This is the Harvard Shield, Este es el escudo de la Universidad de Harvard. and you'll see a ribbon Y ustedes pueden ver ahí esas filetitos, o no sé cómo se llama. for Christ and the church. ¿Qué dice? Para This is Cristo, why Harvard was founded. para Cristo y para la iglesia. Y esto es donde Harvard fue fundado. You wouldn't know it today. Es probable que hoy no lo sabrían, Harvard has gotten rid of the banner, porque Harvard se deshizo de esa parte de su escudo. and we will see in a few minutes how they're getting rid of the books. Y lo vamos a ver en un minuto cómo se están deshaciendo de cada uno de estos 3 libros también. But the 3 books are there, Pero los 3 libros and están the ahí. letters on the books spell out truth. Y el significado de las letras que están allí deletreadas en ese escudo significan verdad. Now we're just here looking at 2 of the books. Estamos aquí mirando a simplemente 2 de los libros. The book of Revelation El libro de la revelación and the book of Reason. y el libro de la razón. And on the horizontal axis, Y vemos allí la línea horizontal. you have reason Tenemos a la razón and non-reason. y también a la no razón.
revelation and non-revelation. Revelación y no revelación. On the vertical axis, you have reason and non-reason. En el segmento vertical tenemos razón y no razón. The upper right-hand corner, En el ángulo de la derecha arriba, this is the modern worldview. esta es la cosmovisión del mundo moderno. There's reason, Hay razón, but no pero revelation. no hay revelación. You can call this rationalism. Podemos llamar a esto racionalismo. This is evolutionism. Esto es evolucionismo. And those of you that have grown up in public schools and gone to universities, that is how you have learned to think. Y aquellos de ustedes que han ido a escuelas no confesionales, escuelas públicas y a las universidades, esta es la manera en que se les enseña a pensar. Now the lower left-hand corner, Ahora, en esta parte de aquí abajo de la izquierda, revelation without reason. vemos que existe la revelación, pero no la razón. This is where the church is today. Esto es donde se encuentra la mayoría de la iglesia hoy. Evangelicalism, Donde se encuentra Pentecostalism, el evangelicalismo, el charismatics. pentecostalismo, los carismáticos. you have the book, Tenés el libro, but no reason. pero no hay razón. I can't tell you how many times I've heard pastors and church leaders No puedo decirles cuántas veces he escuchado pastores y líderes de iglesias say, don't ask questions, decir no hagas preguntas, just believe. solamente cree. This is revelation Esto es revelación without. sin razón. And I can tell you there are a lot of young Christians Y puedo decirles que hay muchos cristianos who are tired of this que están cansados because they have questions. porque tienen preguntas And the church is not willing to reason. y la with iglesia them, no está dispuesta a razonar con to ellos, sit and dialogue with a them and answer sentarse their questions. y a dialogar con ellos en la búsqueda de respuestas para sus preguntas. So this is where evangelical Christians and charismatics are. Es en donde la mayoría de los evangélicos, cristianos y los carismáticos It's se also encuentran. where Muslim fundamentalists are. Es también en donde los musulmanes fundamentalistas se encuentran. No, I'm not implying No estoy implicando that they have this que ellos revelation, tienen esta revelación, but they have a revelation. ellos sí tienen una They revelación. believe in one God, Ellos creen en un Dios and He has revealed Himself through what book? que se ha revelado a sí mismo a través de qué libro. The Quran. Yes, exactly, the Exactamente, Quran. el Corán. So they don't have this book, Así que no tienen este libro, but they have their external pero ellos sí revelation. tienen su revelación El externa del Corán. But the fundamentalists, no reason. Pero los fundamentalistas no tienen la razón You tampoco. agree with them or they chop off your head. O estás de acuerdo con ellos o te arrancan la cabeza. Up in the upper left-hand corner, En la parte superior izquierda, this is the quadrant where the Reformation and the Puritans have come from. esta es la parte del cuadrante de donde los reformadores y los puritanos venían. The pursuit of truth, Donde estaba la búsqueda de la verdad, reason, and revelation. tenían razón y la razón y la revelación. These are Christians who are orthodox in their faith. Estos son cristianos que son considerados ortodoxos en su fe. I don't mean Greek Orthodox and Russian No me Orthodox. refiero a la iglesia ortodoxa griega o rusa, I mean they're orthodox in their understanding of the Bible and me Christianity. refiero a que son ortodoxos en la manera de su comprensión de la Biblia y del cristianismo. And there are some Muslims there. Y también hay algunos It musulmanes, has nothing to do with no tiene salvation, nada que ver con salvación esto, but it's reflecting pero está reflejando that they believe in the que Quran ellos creen en el Corán and they believe in reason. y ellos creen en el uso de la razón también. And those are people that want to sit down Y esas son personas que quieren sentarse and dialogue y dialogar with atheists, con ateos, with con Christians. cristianos. They want to think Ellos together. quieren pensar juntos, por así decirlo. So this is where the church should be and Christians should be. Y allí es donde la iglesia cristiana creo debería estar. Down here in the lower right-hand En corner la parte derecha de abajo is no revelation, no hay revelación no y reason. no hay razón. This is irrationalism. Esto es irracionalismo. This is
postmodernism. Esto es postmodernismo. And we'll see more about Vamos this a in a ver minute or en two. un minuto o dos algo más de esto. Now we have a difficulty today. Tenemos una dificultad, creo, hoy. And you, as the church, have some decisions to Y make. ustedes como iglesia tienen decisiones que tomar. And I don't mean just the church in Argentina. This is the church all over the Y world. no me refiero solamente a la iglesia argentina, es la iglesia en todo el mundo. We have to decide if we are going to return to the pursuit of truth Tenemos que decidir si vamos a regresar a la búsqueda de la verdad and biblical y orthodoxy. a la ortodoxia bíblica. And if we don't, Y si no, the drift will be from the lower left-hand corner to the lower lo right-hand. más probable que suceda es que transicionemos de este lado izquierdo al lado derecho, de abajo. Because the way we are preparing the future leaders of the church Porque la manera que estamos preparando a los líderes futuros de las iglesias is not preparing them to think. no está preparándolos para pensar. It's not preparing them to take this book No estamos preparándolos para tomar este libro into the marketplace. y llevarlo a la esfera pública. We say, don't ask questions, just Decimos, believe. no hagas preguntas, solamente cree. And then look at our worship Y services. miren nuestras reuniones de adoración. It's about feelings. Se trata más de emociones, ¿no? We want to pump up the heart. Que quieren infundir, como hacer latir el corazón. And the more we do this, Y cuanto más hacemos esto, the more we're preparing our young people. más estamos preparando a nuestros jóvenes para este lado del cuadrante. These are the colleges founded by the Puritans. Estas son algunas de las universidades fundadas por los puritanos. Harvard, Yale, Yale, Princeton, Princeton, Rutgers, Dartmouth. Dartmouth. So there was the pursuit of truth. Así que había esta búsqueda de la verdad. And then they had the encyclopedia, the circle of Y knowledge. luego tenían la enciclopedia, el círculo del conocimiento. Keep going, Sí. keep going, keep going. This is the circle of knowledge. Este es el círculo del conocimiento. You begin up at the upper right-hand corner. Comenzamos aquí arriba a la derecha. Here we see God as the creator. Y aquí vemos a Dios como el creador. He is the primary creator, Él es el creador principal. and He made the primary Y creation. Él hizo la creación principal. Man, El hombre, in the lower right-hand corner, que se encuentra en la parte de abajo de la is made in derecha, the image of ha God sido creado a la imagen de and Dios has the ability to discover y tiene la habilidad de descubrir through the three books, a través de los 3 libros to discover God's existence and to learn about who He la is. existencia de Dios y aprender de quién es Él. So man can discover, Así que el hombre puede descubrir, and then the lower left-hand corner, y luego en la parte de abajo de la izquierda, man imitates. el hombre puede imitar. He takes what he has discovered in creation and about the Creator, Toma lo que él ha descubierto en la creación y acerca del creador and he makes secondary creations y hace creaciones secundarias that represent the primary Creator and the primary que creation. representan al creador principal y la creación principal. This is avodah, Esto es abodah, lo que le decía hace un rato. work Trabajo and worship. y adoración. We take the space that God has given us Tomamos el lugar que Dios nos ha dado and we work. y trabajamos. We work the soil. Trabajamos la tierra. And working the soil is the worship of the one who gave us the Estamos soil. adorando a aquel que nos ha dado la tierra. And the work that we do Y el trabajo que hacemos, that is representing the primary Creator and His que creation, representa al creador principal y a su creación, our secondary creations glorify God. son creaciones secundarias que glorifican a Dios.
I mentioned this afternoon, but I need to say it again. Mencioné esto esta tarde, pero necesito I was volver a talking with a jazz musician named Chris the other day, Estaba hablando con un músico de jazz llamado Chris el otro día, and he plays a bass y él toca el bajo in the jazz groups that he's part of. en diferentes grupos de jazz de los cuales es parte. And one day he had a pastor say to him, Y un día un pastor le dijo, when you're playing jazz, cuando estás tocando jazz, point the neck of your bass apuntá el diapasón de tu bajo towards heaven hacia el cielo and play to the glory of God. y tocar para la gloria de Dios. That changed his life. Esto cambió su vida. And this is what we're to do. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Whether we're in the kitchen or in the Sea que orchestra, estemos en la cocina, en la on the orquesta farm, o en nuestra we're granja, to take the neck debemos tomar el diapasón de lo que and estamos point haciendo it y towards apuntar God, hacia Dios, towards heaven, and play for hacia the el glory cielo y tocar para la gloria de Dios. of God. La bondad. That's the circle of knowledge. Este es el círculo del conocimiento. And this ends with Y eupraxia, the esto practice finaliza of con la right práctica del living. buen vivir. This one here. Keep going, please. Keep going. This is the application of the circle of knowledge Esta es la aplicación del círculo del conocimiento in the area of your vocation. en la vida de en el área de tu vocación. Every act of your life and work, Cada acto de tu vida y de tu trabajo a sacred activity. es una actividad sagrada. The reformers wanted to reform all of life. Los reformadores querían transformar la vida en su totalidad. And how is that to take place? ¿Y cómo eso iba a tomar lugar? As God's people Como pueblo de Dios. understood these principles, A medida que el pueblo de Dios entendía estos principios y los vivía, eupraxia, ¿no? Pero mediante All esta over the praxia por toda la ciudad, in every part of the work life en of cada the city. parte de la vida de trabajo de esa ciudad. This is what the Puritans taught. Esto es lo que los puritanos enseñaron. This came from Leland Ryken Esto lo escribió Leland Wright in his book Worldly Saints. en un libro titulado Santos Mundanos. Did you read that? ¿Lo leí? Los puritanos fueron por excelencia las personas que vieron a Dios en los eventos cotidianos. Escribieron diarios en los que evidenciaron la gracia de Dios en sus vidas diarias. Esperaban con confianza encontrar a Dios en la lechería, el establo, el granero y demás, donde Dios visita el alma. The Puritans expected to find God everywhere. Los puritanos esperaban encontrar a Dios en todos lados. In the barn, En el granero, in the workshop, en el lugar de trabajo, in the field, en el campo, everywhere. en cada lugar. And they worked before his Y face. trabajaban delante de su rostro. What went Más, wrong? más. ¿Qué es lo que salió mal? Because we no longer think this way. Porque ya no seguimos pensando de esta manera. What happened? ¿Qué pasó? This was the Harvard Shield. Este era, ya habíamos visto la próxima, And era el escudo de Harvard. when Darwin came along, Y cuando Darwin apareció en escena and evolutionary theory, y creó la teoría de la evolución, people understood now las personas entendieron ahora, we don't need no God necesitamos más a Dios to explain this world. para explicar este mundo. So what did they do? Así que, ¿qué hicieron? What's missing? ¿Qué está faltando ahí? El book. Yeah, a book. ¿Sí? What book do you think it is? ¿Cuál libro piensan de que se deshicieron? ¿Cuál? De revelación especial. The special revelation. Revelación especial, la Biblia. If there's no God, Si no hay Dios, there's nothing special about this book. no hay nada especial acerca de este libro. So we don't need this book. Así que no necesitamos este libro. We don't need God. No necesitamos a Dios. Moderns say we can find out everything we need to know Los modernistas dicen nosotros podemos descubrir todo lo que necesitamos saber with the book of reason a través del libro de la razón and the book of
of reality. O sea, la ciencia y el libro de la realidad, la filosofía y la ciencia. And they built modern education, Y ellos edificaron la educación moderna, evolutionism, el evolucionismo, on the two books. sobre estos dos libros. And that's what we've been living for the last 120, 140 years. Y en los últimos 120, 140 años hemos estado viviendo en esta realidad. And you may be a Christian here. Y puede ser que seas un cristiano acá, I was a Christian here, yo era un cristiano acá, but I was an atheist here. pero era un ateo acá. Didn't understand. No entendía. What have the postmoderns done? ¿Qué es lo que los posmodernos han hecho? They've gotten rid of the other two books. Han sacado los otros dos libros. The postmoderns Los posmodernos see that the curse of the world piensan que la maldición del mundo are the ideas son las ideas of white European men. de los hombres blancos europeos. And if we're going to save the world, Y si vamos a salvar al mundo, we need to get rid of those ideas. necesitamos deshacernos de estas ideas. So we need to get rid of the Bible. Así que necesitamos deshacernos de la Biblia, And we need to get rid of reason necesitamos deshacernos de la razón and reality. y de la realidad. This is where postmodernism is coming. De aquí es que viene el posmodernismo. And you are going to see this flourishing in Argentina. Y ustedes van a ver esto florecer en Argentina. And we should weep. Y deberíamos llorar. And the church should understand these Y la iglesia tiene que entender estas Because what cosas. we'll see is things happening on the ground and say, where is this coming from? Vamos a ver cosas que suceden en la vida cotidiana, vamos a Why is preguntarnos, this happening? ¿de dónde viene esto? ¿Por qué está Well, sucediendo? there's a reason. Hay una razón. The reason is that postmoderns have thrown out the 3 books, La razón es que los posmodernos han tirado a la basura los 3 libros, including reality incluyendo la realidad and reason. y la razón. I'd like to show a short Quisiera video. mostrarles un video breve This is where my country is. y quiero mostrarles, esto es una muestra de dónde se encuentra mi And país. you can ¿Lo tienen, chicos? decide whether your country is here yet. Y ustedes pueden decidir si su país se encuentra ya en esta If it's realidad, not, it will be here y si no está todavía aquí, va a estar within a few years. en algunos años. Hay que ponerle volumen. Hay que ponerle volumen. Paralo si querés hasta que salga. There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go to whichever locker room they want. I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as a male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources. So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you, okay, like, yeah. Nice to meet you. I'd be like, what? Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I would say, good for you, like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man. I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably
Not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point, and for some reason you need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believe you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like, that's wrong to believe in, because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. Sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult? Why? ¿Por qué? The answer is because we no longer have the 3 books. La respuesta es porque ya no tenemos más los 3 libros. And you could hear in these young people, Ustedes pudieron escucharlo en estos jóvenes, reality meant nothing. que la realidad de las cosas no significa absolutamente nada. And reason meant nothing. Y la razón, el sentido común tampoco. And if you throw out the 3 books, Y si uno elimina los 3 libros, what you have left lo que uno tiene como is resultado imagination es simplemente la imaginación and irrationality. y la irracionalidad. This is where we're going. Y es hacia allí donde estamos yendo. The whole trans movement. Todo el born movimiento out of this concept. transexual nace de este concepto. You're born a male. Puede ser que hayas nacido como You hombre, envision yourself a female. pero vos te envisionás a vos mismo como una mujer. What are you? Así que, ¿qué sos? You're a female. Una mujer. And this is probably isn't happening here yet, but in Canada and places in the United Puede ser que States, todavía no esté pasando aquí, pero en Canadá y lugares de los Estados the Unidos. force of law is coming down on people. La fuerza de la ley está cayendo sobre la gente. In Canada, En Canadá they have put a law into effect this last year ha puesto una ley ya en función el último that año, every education system has to teach gender identity. que cada sistema educativo, o sea, toda la currícula, debe enseñar acerca de la identidad de género. And may not teach gender binary, male, female. Y no enseñan el género binario, ¿no? Hombre y mujer. So if you want to run a school, Así que si querés dirigir una it's escuela, mandatory that you teach es obligatorio que enseñes gender identity. la identidad de género. Not just public schools, No escuelas públicas, but private schools escuelas privadas. and homeschool. Y también aquellos que enseñan la escuela en sus hogares. There's been 2 families that have been arrested Hay 2 familias que han sido arrestadas en Canadá for refusing to teach their children, porque se negaron a enseñar a sus hijos acerca de la identidad de género. and their children were taken from their home and put in foster Y le homes, sacaron los hijos y fueron puestos en hogares de tránsito. and the parents were taken to jail. Y los padres fueron puestos en la cárcel. I don't know what's happened. No sé qué ha sucedido, si todavía siguen ahí o no, si todavía siguen separados. But this is where society is Pero going. hacia allá está yendo la sociedad. We need to have a reformation. Necesitamos tener una reforma. And it has to begin in the church, Y tiene que comenzar por la iglesia. because it will not happen from outside the
Porque no va a church. suceder de afuera de la iglesia. Outside of the church is going to continue more and more postmodern. Afuera de la iglesia la cosa se va a poner más y más postmoderna. So as church, Así que como iglesia we need to embrace necesitamos volver a abrazar the 3 books again los 3 libros otra vez and begin to think y comenzar a pensar and pursue truth y buscar la verdad. if we hope to see our societies saved from the mess that's coming. Si esperamos ver a nuestras sociedades salvadas del lío que está viniendo. So I wish you well here. Así que les deseo lo mejor aquí a ustedes. I think God can work, but He's waiting for His people to say, Lord, we're ready. Yo creo que el Señor puede trabajar, pero está esperando que su pueblo le diga, Señor, estamos listos. So may He bless you Así que el Señor les bendiga and use you y les use for the coming of the kingdom of para God que el reino de Dios venga to Argentina. aquí a Argentina.